Mi esposa infiel creyó que me destruiría con un divorcio ventajoso, pero en la corte su abogado apenas pudo sostenerse cuando presenté las pruebas que lo cambiaron todo en segundos. Me llamo Sean Miller, tengo 35 años y soy soldador especializado en construcción de tuberías. No es un trabajo glamoroso, pero paga muy bien. Hablo de 6 cifras anuales por dejarme la piel en lugares donde la mayoría de la gente no resistiría ni un día. Mi esposa, Megan Carter, de 33 años, era terapeuta con su propia práctica, hasta que las cosas se torcieron. Tenemos 2 hijos gemelos, Connor y Liam, que recién cumplieron 6 años. Esos niños son mi mundo. Cada tubería que suelde en medio de la nada, cada turno de 16 horas bajo condiciones brutales en Wyoming o Dakota del Norte, todo fue por ellos. Yo creía que Megan lo entendía, que valoraba el sacrificio. Al principio lo hacía. Cuando nos conocimos, ella acababa de terminar su maestría y estaba hundida en deudas estudiantiles. Yo ya estaba consolidado en mi oficio, con buenos ingresos. Pagué sus $80,000 de préstamos en apenas 2 años. La ayudé a montar su consultorio, compré una casa para los 4 en Thornton, 3,500 pies cuadrados, medio acre de terreno, espacio suficiente para que los niños corrieran libres. Mi trabajo tiene algo en particular, a veces debo ausentarme semanas. No hay tuberías locales, pero cuando vuelvo a casa, me entrego de lleno. Entrenaba al equipo de fútbol de los niños, les construí una casa en el árbol, les enseñaba a usar las manos para crear cosas. Megan solía decir que admiraba eso en mí, que yo no era un oficinista blando. Pero los cambios empezaron de forma sutil. El marzo pasado regresé de un trabajo de 3 semanas en Wyoming y algo estaba raro. Se había inscrito en un nuevo gimnasio, un CrossFit en Cherry Creek. Dijo que necesitaba algo que la mantuviera ocupada mientras yo estaba fuera. Lo acepté. Después comenzaron los grupos de terapia nocturnos, las reuniones de supervisión que se alargaban hasta las 10 u 11 de la noche. Yo no soy ingenuo. Sé reconocer cuando algo huele mal. Pero cada vez que preguntaba, me respondía con jerga de psicología, que yo era controlador, que mis problemas de confianza proyectaban traumas pasados, que debía trabajar en mi disponibilidad emocional. Lo irónico es que en mi trabajo aprendí a detectar grietas antes de que se conviertan en fracturas, y en mi matrimonio las grietas ya eran evidentes. De repente su teléfono tenía clave. Atendía llamadas en el coche. Compró lencería que jamás había usado conmigo. Empezó a depilarse todo el cuerpo, cuando antes predicaba que el vello era natural. Y lo más evidente, dejó de buscar intimidad. No solo bajó el interés, lo evitaba activamente con excusas. En 8 años jamás tuvimos ese problema. Me quedé callado, observando. En mi oficio se mide 2 veces y se corta una. No actúas por suposiciones, reúnes pruebas. La confirmación llegó un jueves de junio. Había terminado antes un trabajo en la refinería Suncor, debía salir a las 8 de la tarde, pero a las 4 ya estaba libre. Pensé sorprender a Megan, invitarla a cenar mientras su hermana cuidaba a los niños. Pasé primero por su consultorio, estaba cerrado. Llamé a la línea de la oficina y contestó el buzón. Raro, porque los jueves atendía tarde. Entonces recordé que había mencionado el gimnasio. Me dirigí allí, pero su Lexus blanco, el que le compré la Navidad pasada, no estaba en el estacionamiento. Mi instinto se encendió. Revisé la aplicación de ubicación que compartíamos por seguridad familiar. Su punto aparecía en un hotel Hampton, sobre Colorado Boulevard. Un hombre débil habría llamado para advertirla, dándole tiempo de inventar una excusa. Yo no. Conduje hasta allá, sereno. Tardé 20 minutos en el tráfico. Vi su coche escondido entre 2 camionetas en la esquina del estacionamiento, motor aún tibio. Aparqué lejos y esperé. No pasó mucho. 20 minutos después salió, con él. El doctor Patrick Ross. Lo conocía, psiquiatra en su centro de bienestar, barbudo, con gafas, el típico tipo blando que no se parece en nada a mí. Reían juntos, él tenía la mano en su espalda baja, la guiaba hacia el coche. Luego la besó. No un roce rápido, sino un beso apasionado, pegados contra su auto, sus manos en el cabello de ella, y Megan entregándose como jamás lo había hecho conmigo. Mis nudillos se pusieron blancos en el volante, todo mi cuerpo gritaba por salir y partirle la cara, por gritarle a ella, pero no lo hice. Saqué el teléfono y grabé. Vídeo nítido, con hora y placa del Tesla blanco de él. Perfecto. La seguí hasta la casa, guardando distancia. Llegó a las 8:47, se cambió y estaba en la cocina con sudadera y yoga pants cuando entré. Hola, cariño, ¿cómo estuvo el trabajo?, me dijo, sin levantar la vista del móvil. Respondí tranquilo, bien, terminé temprano, ¿y tu grupo de terapia? Su respuesta fue igual de fría, agotador, pero tuvimos un gran avance con un miembro, muy revelador. Yo solo quería vomitar.
La besé en la frente, insípido, y fui a ver a los niños. Dormían profundamente, ajenos a la traición de su madre. Esa noche tomé una decisión, no iba a explotar, no iba a darle espacio para manipularme ni convertirme en el villano. Iba a destruirla con estrategia. A la mañana siguiente llamé a mi hermano Brendan, abogado defensor. No se dedica a divorcios, pero conoce a todos en los círculos legales de Denver. Necesito al abogado más despiadado en divorcios, el dinero no es problema. Solo me preguntó qué pasaba. Dame un nombre, le respondí. Y me lo dio. Me recomendó a la abogada Nora James. El siguiente paso fue contratar a un investigador privado, un exdetective de la policía de Denver llamado Tommy Blake. Le entregué el vídeo, las matrículas, todo. Le pedí que me consiguiera hasta el más mínimo detalle, cada reunión, cada mensaje, cada respiro que compartieran. Después de eso, fui a trabajar, porque eso es lo que sé hacer. Trabajo. Durante los 3 meses siguientes me comporté como el esposo perfecto. Me levantaba temprano, cumplía mis turnos, volvía a casa, jugaba con mis hijos, y me acostaba al lado de mi esposa infiel. Ella continuaba con su rutina, gimnasio, noches largas, conferencias de fin de semana. Yo, mientras tanto, documentaba absolutamente todo. Instalé un rastreador GPS en su coche, a mi nombre, completamente legal. Recuperé mensajes borrados de la copia de seguridad de su teléfono en nuestra nube compartida. Y con la ayuda de Tommy Blake, que los seguía discretamente, reuní fotos, horarios y ubicaciones. La evidencia era aplastante. Llevaban engañándome 6 meses, desde enero, mientras yo trabajaba dobles turnos para financiar la remodelación de su consultorio. Durante las 2 semanas que pasé en Dakota del Norte, ella estuvo con él en Aspen, en un congreso de psiquiatría. Pagó la habitación con la tarjeta de su negocio, la misma cuenta que yo había ayudado a abrir. Lo peor era cómo disfrazaba sus encuentros, algunos los registraba como supervisión entre colegas o reuniones de consulta. Eso es fraude, por si alguien lo duda, y las juntas de licencias lo toman muy en serio. Pero lo más doloroso fueron los mensajes. Ahí me llamaba su boleto de comida. Decía que yo era dulce pero limitado, que necesitaba a alguien que la estimulara intelectualmente, y que solo esperaba el momento indicado para dejarme, pero asegurándose antes de quedarse con la casa y con la custodia. Hubo un mensaje en particular que me hizo hervir la sangre: Sean Miller no es más que un soldador. Ningún juez me va a quitar a los niños para dárselos a él. Soy terapeuta, sé cómo manejar el sistema. En ese instante entendí que no me bastaría con divorciarme de ella. No, iba a arruinarla. Actualización. Un par de días después publiqué mis avances. Volví a contar todo con detalle porque varios me lo pedían. 3 meses de pruebas bien archivadas. Tommy Blake, el investigador, valía cada centavo de sus $400 diarios. El hombre era minucioso, recibos de hotel, cargos de tarjeta, incluso grabaciones de cámaras de seguridad. El expediente crecía. Durante ese tiempo, Megan Carter se volvió descuidada, arrogante. Salía a sus citas sin molestarse en inventar excusas. A veces regresaba con el peinado cambiado respecto a cuando salió. Un día, revisando su bolso porque buscaba chicles, encontré un envoltorio de preservativo. Nosotros no usábamos preservativos desde hacía 5 años. Vivir así era un tormento psicológico, dormir junto a alguien que te traiciona, verla besar a mis hijos antes de irse, sabiendo que planeaba usarlos como armas contra mí. Pero mantuve la calma. Cada vez que me tocaba, pensaba en mis hijos. Cada mentira que me decía, la guardaba en mi memoria como prueba. El trabajo me ayudaba a despejar la mente. Hay algo en la soldadura que exige concentración total. Trazar una línea perfecta en un tubo de alta presión no deja espacio para pensar en la infidelidad. Un error allí puede costar vidas. Es un trabajo honesto, limpio, a diferencia de lo que pasaba en mi hogar. Llegó agosto. Estaba asignado a un proyecto local en la refinería de Commerce City, reemplazando secciones corroídas. Buen dinero y, por suerte, cerca de casa. Fue entonces cuando Megan decidió dar su golpe. Un viernes al llegar, me encontré a su hermana Kathleen en casa con los niños. Megan estaba arreglada de pies a cabeza, con traje de oficina y maquillaje perfecto. Tenemos que hablar, dijo, entregándome un sobre. Eran papeles de divorcio. Actué como si no entendiera, ¿de qué se trata esto? Entonces empezó su espectáculo, lágrimas, discursos de manual terapéutico. Dijo que no se sentía plena, que nos habíamos distanciado, que mi trabajo me absorbía y que necesitaba a alguien emocionalmente más presente. Supuestamente, un terapeuta, irónico, ¿verdad?, la había ayudado a comprender que debía honrar su verdad. Me pidió que me mudara, los niños necesitan estabilidad. Esta es su casa. Miré los documentos. Su abogado, un tal Edward Davis, pedía todo: la vivienda,
custodia principal, visitas para mí solo fines de semana alternos, manutención infantil, pensión alimenticia, la mitad de mi fondo de retiro y hasta mi camioneta, porque figuraba como bien familiar. Me limité a decir, lo revisaré. Se sorprendió. Creo que esperaba que rogara, que llorara o que suplicara. En vez de eso, fui al garaje a ordenar mis herramientas. ¿Eso es todo?, preguntó siguiéndome. ¿No vas a decir nada? ¿Qué más se puede decir? Ya tomaste tu decisión. Intentó abrazarme. Lo siento, Sean. Eres un buen hombre. Te mereces a alguien que valore esa vida simple y honesta que ofreces. ¿Simple? Otra vez esa palabra. Ese fin de semana se llevó a los niños a la casa de sus padres en Gley. Supuestamente me daba tiempo para procesar y empacar algunas cosas. Pero yo aproveché para reunirme con mi abogada, Nora James. Nora era una auténtica fiera. Es fiscal, de carácter firme y con una mente afilada. Revisó mi carpeta y sonrió como si fuera Navidad. Esto es perfecto, dijo, hojeando las fotos de Megan y el Dr. Patrick Ross. Fraude, adulterio, conspiración para ocultar bienes, y encima movimientos financieros sospechosos. Excelente. Aunque Colorado sea un estado sin culpa, los jueces consideran la conducta en los casos de custodia. Y esto, levantó las pruebas del fraude a las aseguradoras, es devastador. Es el fin de su carrera. Pasamos 6 horas planeando la estrategia. Nora era metódica, minuciosa, y debo admitir que esa seguridad me impresionaba. Me explicó el plan, aparentar cooperación, dejar que Megan pensara que tenía ventaja, mientras preparábamos la contrademanda. No te mudes, me ordenó. No le concedas nada. Documenta cada interacción. Si lo trae cerca de tus hijos, anótalo. Si los deja con niñeras mientras está con él, anótalo. Vamos a enterrarla. Las semanas posteriores se transformaron en un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía calcularse con precisión. Megan Carter se paseaba por la casa con un aire triunfante, como si la sentencia ya estuviera escrita a su favor. Caminaba con paso altivo, tarareando melodías mientras ordenaba cambios en la decoración, como si nuestra vida en común hubiera caducado y solo quedara su versión renovada de ese hogar. Mandó traer muebles nuevos, pagados con tarjetas de crédito que pensaba ocultas a mis ojos. Creía que yo era ingenuo, que no estaba al tanto de cómo funcionaban las finanzas de la familia. Y lo peor de todo fue cuando le dijo a Connor y a Liam, nuestros gemelos de 6 años, que tal vez pronto papá viviría en otro lugar. Lo dijo con un tono falso de ternura, asegurando que era porque los quería y deseaba lo mejor para ellos. Aquellas palabras fueron como un puñal en el pecho. Yo, sin embargo, guardaba silencio. No porque me resignara, sino porque estaba preparando el contraataque con la ayuda de Nora James, mi abogada. Con ella descubrimos lo que sería el principio del derrumbe de Megan, el Dr. Patrick Ross, el supuesto gran apoyo emocional y profesional de mi esposa. En realidad estaba casado y tenía 2 hijos. Su familia vivía en Highlands Ranch, y su esposa ignoraba por completo la doble vida que llevaba. Era un hombre que se presentaba como un faro de estabilidad y ética, pero detrás de esa máscara había una traición de dimensiones colosales. Las indagaciones no se detuvieron ahí. Encontramos que Megan había abierto una cuenta bancaria en enero, a espaldas mías. Ahí desviaba sistemáticamente dinero de su consulta privada. En esa cuenta dormían casi $30,000, fondos que había robado gota a gota, creyendo que jamás me enteraría. Cada extracto bancario era una bofetada a la confianza que yo había depositado en ella. El verdadero golpe llegó en septiembre. Megan me entregó una moción de custodia de emergencia. Según ella, yo era un hombre violento, con problemas de ira que me hacían peligroso para los niños. La única prueba era que 4 años atrás, tras la muerte de mi padre, golpeé una pared en un ataque de frustración. Ella lo había anotado cuidadosamente en sus notas de terapia, las cuales, como descubrí con indignación, eran más un diario acusador sobre mí que un registro profesional. Era evidente, había pasado años acumulando munición en silencio. En ese instante entendí que no podía seguir con medias tintas. Los guantes habían caído. Nora redactó nuestra respuesta, 237 páginas que documentaban, con precisión quirúrgica, el cúmulo de engaños, adulterio, fraudes financieros y manipulación parental de Megan. Cada foto, cada mensaje, cada recibo de hotel estaba organizado como un expediente listo para aniquilar cualquier mentira. Incluimos el informe del investigador privado, con imágenes tan explícitas que ruborizarían incluso a actores de cine para adultos. Había pruebas del fraude a las aseguradoras, mostrando cómo Megan facturaba sesiones ficticias mientras en realidad pasaba tardes en hoteles. La joya de la corona fue otra, su cuenta en Reddit. Durante meses había estado publicando en foros de consejos de pareja, jactándose de su aventura y pidiendo orientación para lograr la custodia total. Uno de sus mensajes decía textualmente: mi futuro ex es soldador, rudo y tosco.
Yo soy terapeuta, ¿cómo convenzo a un juez de que es un mal padre sin pruebas? Los usuarios le respondieron detalladamente, inventar problemas de ira, alegar comportamiento controlador, fingir ausencia emocional. Y ella, como alumna obediente, había seguido esas instrucciones palabra por palabra. Cuando Edward Davis, su abogado, recibió el expediente, la reacción fue inmediata. Nora me contó que lo llamó 2 horas después, con la voz entrecortada, respirando como si le faltara el aire. Su clienta necesita ver todo esto, le dijo Nora con frialdad. Después podremos hablar de un acuerdo. La reunión quedó fijada para el martes siguiente. Megan, sin sospechar nada, me envió mensajes aquel fin de semana: espero que podamos manejar esto con madurez, por los niños. Mi respuesta fue breve: de acuerdo. Nos vemos el martes. Mientras tanto, acepté un trabajo de emergencia. El fin de semana lo pasé soldando una reparación crítica en la planta de tratamiento de agua. Fueron 20 horas seguidas, bajo un calor sofocante, con el cuerpo empapado en sudor y cubierto de polvo metálico. Volví agotado, con los músculos rígidos y las manos temblorosas por la fatiga, pero la mente despejada como nunca. Sabía que estaba en el camino correcto. Al revisar el teléfono, encontré 47 mensajes de Megan. Su ansiedad crecía porque la reunión se acercaba y ella aún no sospechaba que su mundo entero estaba a punto de colapsar. Y lo confieso, no veía la hora de que llegara ese día. El martes amaneció como un regalo anticipado de Navidad. Me puse mi único traje, nada lujoso, pero impecablemente planchado. Me miré en el espejo antes de salir. No soy un hombre de rasgos atractivos, mis manos, llenas de cicatrices y callos, cuentan la historia de mi trabajo duro. Pero en mi rostro hay honestidad, y eso vale más que cualquier apariencia. La noche anterior, Megan había escrito que no hacía falta que los abogados estuvieran presentes, que sería solo una formalidad. Yo no respondí. Al llegar al edificio de oficinas en el centro de Denver, reconocí su Lexus estacionado junto a un Tesla blanco. Error monumental, llevar al amante a la reunión de liquidación de un matrimonio. La soberbia suele volver a las personas imprudentes. El despacho imponía respeto, paredes de vidrio, madera oscura, pasillos silenciosos donde el eco de cada paso recordaba que estabas en territorio ajeno. Para alguien inexperto, aquel lugar podía ser intimidante. Para mí no. He estado en medio de explosiones de tuberías, accidentes industriales y peleas de bar en mi juventud. Nada de eso me derrumbó. Esto tampoco lo haría. Nora me esperaba en el vestíbulo. Con su traje oscuro y su maletín en mano, parecía más un depredador que una abogada. Su sonrisa transmitía confianza absoluta. ¿Estás listo?, preguntó. Nací listo, contesté. La sala de conferencias estaba en el piso 12, con ventanales enormes que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. La mesa de roble se extendía como un campo de batalla. Allí estaban Megan, con su abogado Edward Davis, y en la esquina, intentando mostrarse sereno, el Dr. Patrick Ross. Sean, gracias por venir, dijo Megan, fingiendo compasión. Este es Patrick, mi colega. Solo vino a darme apoyo. Me limité a asentir y sentarme. Nora abrió su portafolio y sacó 3 carpetas gruesas como guías telefónicas. Davis comenzó con un discurso ensayado: mi clienta desea ser generosa. Dado el horario laboral del señor Sean y la experiencia de la señora Megan en el área de desarrollo infantil, creemos que la custodia debe recaer principalmente en la madre. Entonces Nora deslizó la primera carpeta sobre la mesa. Antes de hablar de custodia, dijo con calma helada, su clienta debería revisar esto. Megan abrió la carpeta. Pude ver cómo el color desaparecía de su rostro en cuestión de segundos. La primera página era una foto ampliada, ella contra su coche, besándose apasionadamente con Patrick. Todo con fecha, hora y coordenadas GPS. Siguió pasando páginas y las imágenes fueron aún más demoledoras: entradas y salidas de hoteles, capturas a través de ventanas en distintos grados de desnudez. Todo gracias al teleobjetivo de Tommy Blake. Sus manos temblaban. ¿Qué significa esto?, balbuceó. Siga leyendo, ordenó Nora con firmeza. Los siguientes documentos eran mensajes impresos, subrayados con resaltador: insultos hacia mí, planes detallados para quedarse con la casa, los niños y mis ahorros. También estaban sus publicaciones en Reddit, donde pedía consejos para arruinarme. Luego vinieron los registros financieros, la cuenta secreta, las tarjetas desconocidas, el dinero desviado de su práctica, los supuestos viajes de trabajo que en realidad eran escapadas de lujo a Aspen y Bay. El golpe final fue el fraude de seguros. Había registros de cobros a compañías por sesiones inexistentes, que coincidían exactamente con sus encuentros en hoteles. Davis ya no podía ocultar su nerviosismo. Sus manos temblaban mientras se inclinaba hacia Megan y le susurraba con furia. Alcancé a escuchar fragmentos: cargos criminales, pérdida de licencia,
carrera destruida. Patrick intentó levantarse, murmurando que debía irse. Siéntate, le ordené con voz firme, pronunciando mis primeras palabras de la mañana. Obedeció, con la cabeza baja. Nora abrió otra carpeta, aún más pesada. Ahora, señor Davis, revisemos la idoneidad de su clienta como madre, dijo, sacando pruebas de cada ocasión en que Megan había dejado a los niños con niñeras para reunirse con Patrick. El silencio en esa sala era sepulcral. Por primera vez en mucho tiempo, el control estaba en mis manos. Y yo no pensaba soltarlo. Los mensajes de texto eran claros, ahí hablaba de cómo planeaba usarlos como herramienta de presión en mi contra. También estaban las notas de terapia que había guardado sobre mí, algo que, y como explicó Nora James, era una violación ética suficiente para costarle la licencia profesional. Además, había publicaciones donde ella misma admitía haber mentido para dejarme en mal lugar. «Esto es una trampa», gritó Megan Carter fuera de sí. «Él contrató a alguien para seguirme, eso es acoso». En realidad, intervino Nora con calma implacable, documentar una infidelidad como prueba en un proceso de divorcio es completamente legal en Colorado. Lo mismo ocurre con recuperar mensajes borrados de una cuenta familiar compartida en la nube, o con instalar un rastreador GPS en vehículos registrados a nombre del señor Sean. Edward Davis sudaba a mares. «Necesitamos un receso», balbuceó. «No», respondí tajante. «Terminamos esto ahora». Nora abrió la carpeta número 3. «Dr. Patrick Ross, ¿es consciente de que el fraude al seguro es un delito federal?» El color se le esfumó del rostro a Ross. «¿Qué?» Su firma aparece en varias reclamaciones fraudulentas, avalando sesiones de terapia que nunca se realizaron, aclaró ella. «Usted aprobó esos documentos como médico supervisor». «¿Yo? No lo sabía», titubeó, antes de que Megan lo interrumpiera con un furioso. «Cállate». La sala quedó en silencio cuando Nora añadió, sin apartar la mirada. «¿Su esposa sabe que está aquí?» El hombre parecía al borde de vomitar. Entonces Nora deslizó una hoja sobre la mesa. «Hemos preparado una propuesta de acuerdo. El señor Sean se queda con la casa, la custodia completa de los niños y todos los bienes que ya están a su nombre. La señora Megan conserva sus pertenencias personales y el vehículo que él mismo pagó. No habrá manutención conyugal ni pensión alimenticia. Además, la señora Megan cubrirá los honorarios legales del señor Sean». «Esto es una locura», protestó Megan levantándose de golpe. «Soy su madre, soy una profesional de la salud mental». «No por mucho tiempo», replicó Nora con frialdad. «Mañana mismo informaremos al Consejo de Licencias sobre el fraude. ¿A menos que? ¿A menos que? A menos que firme este acuerdo hoy mismo». Edward Davis, ya rendido, intervino con voz baja. «Megan, debemos pensarlo». «No», chilló ella. «Él es solo un maldito soldador. Yo tengo una maestría, sé cómo funciona el sistema». Me puse de pie despacio y la miré fijamente. «El sistema», le respondí, «funciona con pruebas, y de eso tengo de sobra. Creíste que yo era un simple ingenuo, tu boleto para vivir mientras hacías lo que querías. Pero te olvidaste de algo, quizás trabaje con las manos, pero no soy un tonto. Cada tubería que he soldado podría matar a alguien si me equivoco. Por eso no me equivoco, mido, pruebo, documento. Y eso mismo hice contigo». Las lágrimas corrían por su rostro. «Sean, por favor, piensa en los niños». «Eso hago», contesté. «Y por eso no van a crecer bajo el cuidado de alguien que miente, engaña, roba y cree que su padre no vale nada. Podemos arreglarlo. Iré a terapia, haremos consejería, lo que sea. Firma los papeles». Buscó apoyo en Ross, pero él ya estaba mirando su teléfono, seguramente mensajes de su esposa. Al instante se levantó y salió de la sala sin decir palabra. La dejó sola, y esa fue la estocada final. Megan se desplomó en la silla, sollozando sin control. No eran lágrimas contenidas, eran llantos desesperados, con mocos, jadeos y la respiración entrecortada. Edward Davis le explicó el acuerdo. Le dijo que podía luchar, pero que las pruebas pasarían a ser de dominio público. El Consejo de Licencias sin duda le quitaría la credencial. Las acusaciones penales eran probables. Si peleaba, lo perdería todo de todas formas, y encima podría terminar en prisión. Duró 3 horas. Lloró, gritó, suplicó, negoció e incluso intentó seducirme en un momento, deslizándome la mano por el muslo bajo la mesa. Fue patético. Finalmente, a las 2:47 de la tarde, firmó. El juez aprobó el acuerdo 2 semanas después. Según Nora, había sido uno de los divorcios más rápidos en la historia de Colorado. Cuando las pruebas son contundentes y hay delitos en juego, los jueces no pierden el tiempo. Megan tuvo 30 días para abandonar la casa. Ese mismo día fue notificada por el Consejo de Licencias.
Su consultorio cerró en menos de una semana. Sus pacientes tuvieron que buscar otros terapeutas y su personal, nuevos empleos. Todo por no poder mantener sus límites. Los niños me preguntaron por su madre. Les dije la verdad en términos que pudieran comprender, que había cometido errores y necesitaba resolverlos, pero que la verían pronto. No iba a envenenarlos en su contra, ese era su juego, no el mío. Vivió con Ross apenas 3 semanas. Su esposa le pidió el divorcio, le quitó todo y él echó a Megan. Lo último que supe fue que estaba viviendo con su hermana Kathleen Moore en Westminster. Pero la historia no terminó ahí, ni mucho menos. 6 meses después, 3 meses después de la última actualización, compartí un nuevo informe. Medio año tras el divorcio, así iban las cosas. Primero, los niños. Estaban mejor de lo que esperaba. Los llevé con una terapeuta ética y profesional, la doctora Eileen Ward, una mujer mayor que no se acuesta con sus pacientes ni comete fraudes al seguro. Increíble cómo cambia todo cuando alguien hace bien su trabajo. Las visitas con Megan quedaron fijadas cada 2 sábados, 6 horas, supervisadas por orden judicial. Ella intentó llenarles la cabeza de veneno sobre mí, así que ahora debe haber alguien presente vigilándola. En cuanto a mí, cambié mi situación laboral, acepté un puesto de supervisor en la compañía. Significó un cambio radical en mi rutina, pasé de estar viajando constantemente y soldando tuberías en condiciones extremas a dedicarme más a la gestión de proyectos. Eso redujo mis desplazamientos casi en un 75%, lo que transformó mi vida diaria. Ya no llegaba a casa agotado después de semanas en la carretera, ahora podía estar allí cada noche, cocinar la cena para mis hijos, revisar con ellos las tareas, leerles antes de dormir y hasta lanzar el balón en el jardín. Descubrí que, cuando no estaba partiéndome el lomo para mantener los caprichos de alguien más, era bastante bueno en esto de ser papá. La atmósfera en la casa también cambió por completo. Antes parecía un lugar frío y desordenado, lleno de cosas que nunca elegí y que ella había comprado a escondidas con tarjetas de crédito que yo ni sabía que existían. Un día decidí que no quería seguir rodeado de esos recordatorios. Saqué cada mueble, cada adorno comprado en secreto y lo doné todo a Goodwill. Después, los niños y yo fuimos a elegir lo nuestro. Nada de lujos, solo cosas cómodas, prácticas, que nos representaran. La diferencia se sintió de inmediato, la casa se volvió más cálida, más real, como un verdadero hogar. Con el tiempo incluso abrí un negocio paralelo de soldadura artística. Empecé a fabricar portones, barandales, piezas decorativas y encargos especiales. Pero lo mejor de todo es que pude compartir esa pasión con mis hijos. Los fines de semana los llevaba al taller y les enseñaba lo básico, cómo manejar una herramienta, cómo dar forma al metal. Sus ojos brillaban al ver cómo una pieza de hierro cobraba vida en sus manos. No hay sensación que se compare con la de enseñarles a mis hijos que el trabajo honesto y creativo tiene valor, que con tus propias manos puedes construir algo duradero. Ahora bien, hablar de Megan Carter es abrir un capítulo oscuro y caótico. Después de todo lo que hizo, terminó perdiendo su licencia. El fraude al seguro fue tan evidente que el comité disciplinario no dudó en castigarlo con la sanción máxima. Esa mancha no se borra, la sigue a donde vaya, y es prácticamente imposible que vuelva a ejercer como terapeuta. El doctor Patrick Ross, su amante, apenas aguantó 3 semanas después de que se descubriera todo. Su esposa lo dejó, le quitó la casa en el divorcio y lo ató de por vida con pagos de pensión y manutención para sus 2 hijos. Él la culpó a ella, diciendo que había arruinado su vida. Ella, en cambio, lo acusaba de cobarde por no respaldarla. Vaya combinación, 2 personas que se unieron para destruir lo que tenían y terminaron destrozándose entre sí. Desde entonces, Megan empezó a deambular sin rumbo. Pasó por el sofá de su hermana, luego el sótano de sus padres, siempre dependiendo de otros porque no podía sostenerse sola. Poco después comenzó a buscarme. Primero con mensajes llenos de odio: me arruinaste, me robaste a mis hijos, eres un monstruo. Yo no respondía. Más tarde vinieron los ruegos, decía que me extrañaba, que extrañaba a los niños, que debíamos intentarlo con consejería, que había cambiado. Juraba que siempre me había amado y que Patrick Ross nunca significó nada. Yo tampoco contesté. Pero cuando se dio cuenta de que el silencio era definitivo, entró en una fase desesperada. Llamadas a las 3 de la mañana, golpes en mi puerta a las 2, borracha y gritando como una posesa que yo la había destruido, implorando ver a los niños. Los vecinos tuvieron que llamar a la policía en 2 ocasiones. Fue entonces cuando solicité una orden de restricción, porque ya no se trataba solo de mí, sino de la seguridad y tranquilidad de mis hijos. Después consiguió un empleo en un call center de Lakewood, atendiendo a clientes de una empresa de tarjetas de crédito. Salario mínimo más comisiones. Ironías de la vida, la terapeuta que solía mirar a los demás desde arriba, convencida de que los soldadores eran poco menos que mano de obra bruta,
ahora leyendo guiones a desconocidos furiosos por $15 la hora. Increíblemente, decidió empezar a salir con alguien. Conoció en Tinder a un hombre llamado Danny Reed, asistente de gerente en una tienda de celulares. Le pintó un mundo de fantasía, que era una coach de vida tomándose un descanso de su práctica, que estaba en una pausa para reinventarse. Por supuesto, nunca mencionó el fraude, ni el divorcio, ni la orden de restricción. En apenas un mes ya vivía con él y saturaba las redes sociales con fotos de su nuevo comienzo, cenas en restaurantes que no podía costear, selfies en el apartamento de Danny, sonrisas forzadas y pies de foto hablando de capítulos frescos y segundas oportunidades. La farsa duró 2 meses. Danny descubrió la verdad, porque hoy en día Internet lo expone todo. No puedes esconder la pérdida de una licencia profesional. La echó de la casa sin miramientos un martes. Esa misma noche me llamó, histérica, diciendo que no tenía a dónde ir, que estaba sola en su coche en una gasolinera, congelándose. Me suplicó que la dejara volver a casa. Yo solo le respondí que llamara a su hermana. Ella estalló, acusándome de haberle destruido la vida. Pero no, Megan, fuiste tú la que cavaste tu propia tumba. Yo únicamente dejé constancia de lo ocurrido. A la mañana siguiente apareció en mi trabajo. Seguridad la tuvo que sacar y terminó arrestada por violar la orden de restricción. Pasó la noche en la cárcel. Unas semanas más tarde llegó el cumpleaños de Connor y Liam. Según el acuerdo, ella debía verlos 4 horas bajo supervisión en un Chuck E. Cheese. Llegó drogada. No olía a alcohol, pero sus pupilas eran diminutas y arrastraba las palabras. La supervisora me llamó enseguida. Fui por los niños y ellos, confundidos, preguntaban qué le pasaba a su madre. El juez suspendió sus visitas hasta que se hiciera pruebas y evaluaciones. El resultado fue positivo en opioides. La ironía era dolorosa, la terapeuta que hablaba de manejar el estrés con mecanismos saludables, ahora hundida en las pastillas que tanto había criticado. Hace 2 semanas, mientras hacía compras con mis hijos en King Soopers, ocurrió otra escena. Estábamos en el pasillo de cereales y allí estaba ella. Con uniforme, colocando cajas en los estantes. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se paralizó. Había adelgazado demasiado, se veía demacrada, casi irreconocible. Connor fue quien la identificó, mamá. Ella soltó la caja que sostenía y rompió en llanto. Trató de abrazarlos, pero me interpuse. No puedes, le dije en voz baja. La corte lo prohíbe. Ellos ahora están conmigo. El gerente, un muchacho de apenas 22 años, se acercó alarmado. ¿Todo bien, Megan?, preguntó. Ella no pudo articular palabra, solo lloraba mientras los empleados observaban en silencio incómodo. Nos marchamos. En el auto, Liam me preguntó por qué su madre trabajaba en un supermercado. Le expliqué que, a veces, las personas toman decisiones que cambian para siempre su vida y que luego deben empezar desde cero. La semana pasada recibí una llamada inesperada de sus padres, la primera desde que nos divorciamos. Me dijeron que iban a llevarla de regreso a Gley y a internarla en rehabilitación. Intentaban rescatar lo poco que quedaba de ella. Su padre incluso se disculpó conmigo. Admitió que siempre supieron que Megan tenía problemas, pero la habían protegido porque era la hija brillante, la que había conseguido títulos. Ahora, su otra hija ni les dirige la palabra y Megan no es más que una adicta incapaz de sostener un empleo de salario mínimo. Mientras tanto, mi vida va en ascenso. Me ascendieron a supervisor regional, gano más que nunca, mis hijos destacan en la escuela y, por fin, la paz reina en nuestro hogar. La casa ya está completamente pagada, en gran parte porque dejé de cubrir los gastos excesivos de Megan Carter. Eso me dio un respiro enorme y me permitió incluso empezar a salir un poco, aunque nada serio por el momento. Conocí a una mujer agradable llamada Claire Brown, dueña de una pequeña empresa de construcción. Ella entiende bien lo que significa trabajar en este rubro, a diferencia de lo que viví antes, no me mira por encima del hombro ni considera que ser soldador sea menos digno que cualquier otra profesión. La diferencia entre esa relación y lo que tuve con Megan es abismal. Ahora llego a un hogar lleno de paz, sin mentiras, y mi dinero permanece en mi cuenta, en lugar de alimentar una doble vida. Mis hijos ven a un padre que aprendió a defenderse y no a un hombre sumiso que aceptaba todo en silencio. A veces me detengo a pensar qué habría pasado si aquella noche en el Hampton Inn no la hubiera descubierto. ¿Seguiría todavía viéndose con el Dr. Patrick Ross? ¿Me seguiría utilizando como su fuente de ingresos? ¿Habría esperado hasta quedarse con todo y luego dejarme en la ruina? Nunca lo sabré, pero lo cierto es que sí la descubrí, y no reaccioné como alguien quebrado emocionalmente. Actué como un hombre que conoce su propio valor, que protege lo que es suyo y que no permite que nadie, con o sin título universitario, lo haga sentir inferior. Ella estaba convencida de que era más lista que yo, que su maestría en psicología le daba algún tipo de superioridad,
que podía manipular cualquier situación porque conocía el lenguaje clínico y las grietas del sistema. Pero lo que esa educación nunca le enseñó fue que la evidencia es irrefutable. No se puede terapear para escapar de un fraude ni subestimar a un hombre que, aunque trabaje con sus manos, también sabe pensar con la cabeza. La última noticia que tuve de ella fue que estaba internada en rehabilitación, viviendo nuevamente con sus padres a los 34 años y tratando de reconstruir su vida. Le deseo suerte en ese camino. Mientras tanto, yo estoy en mi casa, ya pagada, criando a mis hijos, fortaleciendo mi negocio y disfrutando de una vida estable. Al final, resulta que el soldador sencillo fue quien terminó ganando. La ironía de todo eso me arranca una sonrisa. Actualización. Pasó un año desde que publiqué mi historia, y todavía muchos me preguntan cómo van las cosas. Mis hijos, Connor y Liam Hayes, ya cumplieron 7 años. Están creciendo sanos y felices. Connor está apasionado por el hockey, mientras que Liam vive fascinado con los dinosaurios y la ciencia. Ambos van muy bien en la escuela. De vez en cuando preguntan por su madre, y yo les respondo que está enferma y recibiendo ayuda. Mantengo la explicación simple, porque ya habrá tiempo para que entiendan más cuando sean mayores. En cuanto a mi negocio, despegó como nunca. Firmé contratos con 3 constructoras de viviendas, 2 artistas que requerían piezas especiales y, además, con la ciudad para proyectos de infraestructura. Incluso contraté a 2 muchachos que recién salieron de la preparatoria, me recuerdan mucho a mí cuando empecé, jóvenes con hambre de aprender y respeto por el oficio. Nos mudamos a una propiedad más grande en Parker, 5 acres con vistas a la montaña y un taller propio en la parte trasera. No se trata de presumir, sino de buscar espacio, aire y la oportunidad de trabajar sin que cada rincón me recuerde viejas heridas. Con Claire Brown todo va viento en popa. Ella lleva su compañía durante el día, vuelve cubierta de polvo de drywall y juntos preparamos la cena. Mis hijos la adoran. Nunca ha intentado ocupar el lugar de su madre, simplemente es Claire, y con eso basta. El mes pasado me crucé con Megan en el aeropuerto internacional de Denver. Yo iba rumbo a una conferencia en Dallas, sí, ahora el soldador asiste a congresos de liderazgo en la industria. Ella estaba trabajando en un pequeño kiosco de café en la Terminal B. Al principio casi paso de largo, pero fue ella quien me reconoció. La noté diferente, se veía saludable, con un poco más de peso, el cabello recogido y sin maquillaje. Con su delantal puesto detrás del mostrador, me dijo en voz baja. Sean Miller, te ves bien. ¿Y los niños? ¿Están bien?, le respondí. Eso me alegra, contestó. Hubo un silencio incómodo mientras la fila detrás de mí crecía. Entonces, casi a prisa, me soltó que llevaba 9 meses limpia, que tenía un patrocinador y que estaba siguiendo los pasos de su programa. Parte de ese proceso era enmendar lo que había hecho. Lo siento por todo, dijo con los ojos húmedos. No merecías nada de lo que te hice. Eras un buen esposo, un buen padre. Lo arruiné todo porque fui arrogante, egoísta y porque creí que era mejor que tú. No lo era, no lo soy. Yo la escuché en silencio. Tenía frente a mí a la mujer que casi destruyó mi vida, la misma que intentó quitarme a mis hijos y que alguna vez me llamó simple. Sé que nunca me perdonarás, continuó. No lo espero, pero necesito que sepas que reconozco todo lo que hice. Y lo lamento. Solo respondí. Está bien. ¿Podría ver una foto de los niños? Me pidió con cautela. Pude haber sido cruel, pero en vez de eso saqué el teléfono y le mostré una imagen del cumpleaños de Liam. Lucíamos felices, las caras llenas de pastel. Ella acarició la pantalla con cuidado, y sus lágrimas cayeron. Se ven felices, eso es lo único que siempre quise, que fueran felices. Me devolvió el teléfono, y con la fila impaciente detrás de mí, me despedí. Debo irme. Ella me detuvo por un instante, sujetando mi manga. Estoy intentando recomponer mi vida. Quizás en 1 año o 2, cuando esté más estable, podamos hablar de que yo los vea otra vez. No respondí. Simplemente me marché, con la certeza de que mis hijos tenían lo que necesitaban, un padre presente, un hogar tranquilo y un futuro lleno de posibilidades. Acepté que, si llegaba a darse, las visitas serían supervisadas. Le aclaré que no era por ella, sino por nuestros hijos. Ellos tienen derecho a conocer a su madre, incluso con todos sus errores. Le puse condiciones claras, debía mantenerse limpia durante 2 años, conservar un empleo estable, seguir en terapia de verdad, no aquella farsa que ella solía practicar, y solo entonces podríamos hablar de la posibilidad. Tal vez. Cuando escuchó mis palabras, se le iluminó el rostro como si le hubiese entregado el mundo entero. Gracias, Sean, dijo con una emoción desbordada. La frené en seco, no confundas esto con perdón, ni pienses que somos amigos. Lo único que me importa es Connor y Liam. Si fallas una sola vez, si reincides o incumples alguna condición, se acabó para siempre, ¿entiendes?
Lo entiendo, respondió con la cabeza gacha. Di unos pasos, pero me detuve y volví a mirarla. Megan, ese título universitario del que tanto presumías, el que te hacía sentir superior a un simple soldador, hoy no vale nada. Pero aún tienes manos, todavía puedes trabajar y crear algo. Eso es lo que importa, el esfuerzo, no un papel enmarcado en la pared. Bajó la mirada y murmuró, siempre fuiste más inteligente que yo, solo que no lo veía. Yo contesté, no, simplemente elegiste no verlo. Y me fui. Tomé mi café en otro lugar y subí al avión. Así son las traiciones, te transforman. Te hacen más duro en ciertos aspectos, más sabio en otros. Ya no volveré a ser el hombre que confiaba ciegamente. Pero tampoco me convertí en alguien amargado. Tengo a mis hijos, mi negocio, mi vida. Todo lo levanté con estas manos marcadas que ella consideraba insignificantes. Megan lo perdió todo persiguiendo una ilusión, un psiquiatra refinado que le ofreciera un mundo lleno de debates intelectuales. Fantaseó con una vida donde ella era la brillante y yo el obrero tosco. Su plan era vaciarme, quedarse con todo y empezar de cero. La realidad fue otra, terminó sirviendo café en un aeropuerto, viviendo en el sótano de sus padres y rogando unas horas supervisadas para ver a los niños. Mientras tanto, el simple soldador es dueño de su negocio, tiene la custodia completa, una casa pagada, hijos felices y hasta una buena mujer a su lado. Y así demostré que usar las manos para trabajar no significa que no sepas pensar con la cabeza. Muchos me dicen que debería perdonarla del todo y permitirle volver plenamente a la vida de los niños. Pero perdonar no es olvidar ni volver a confiar. Es seguir adelante sin el peso del rencor. Yo no tengo rencor, hace tiempo lo dejé atrás. ¿Para qué? Al final, gané. No porque la destruyera, ella misma lo hizo. Gané porque no me dejé caer, porque protegí lo que realmente importaba y porque reconocí mi valor cuando ella lo negó. Mis hijos crecerán viendo a un padre trabajador, firme, que nunca se dejó pisotear. Aprenderán que el verdadero valor de un hombre no está en un diploma ni en un cuello blanco, sino en el carácter, las acciones y la capacidad de construir algo tangible. Y si ella logra mantener el rumbo, quizá lleguen a tener una relación con ella, aunque sea limitada, vigilada y pensada para su bien, no para el de ella. Porque los hijos deben saber de dónde vienen, aunque la historia sea complicada. Pero siempre sabrán quién estuvo presente, quién entrenó sus equipos, quién los enseñó a esforzarse, quién nunca faltó. Ese soldador que se suponía sería el perdedor terminó demostrando lo contrario. A veces la vida da giros inesperados. Y a todos los que siguieron esta historia, gracias. Su apoyo fue vital en los momentos más oscuros. Pero ahora cierro este capítulo. Es tiempo de avanzar y construir algo mejor. Recuerden esto, cuando alguien les muestra quién es realmente, créanle. Cuando los subestimen, no respondan, solo sigan adelante. Y cuando la vida intente quebrarlos, levanten sus herramientas y sigan trabajando. Eso es todo. Un apunte final, Claire Brown conoce cada detalle. Le enseñé estas publicaciones al inicio de nuestra relación, y fue eso lo que la convenció de que valía la pena apostar por mí. Vio a un hombre que piensa antes de actuar, protege a su familia y no permite que lo pisoteen. Su ex, un hombre de cuello blanco, trataba su empresa de construcción como un simple pasatiempo. Ella, en cambio, valora a un hombre que respeta el trabajo duro. Los niños están de maravilla. Connor clasificó con su equipo a los playoffs y Liam ganó la Feria de Ciencias con un proyecto sobre conductividad de metales en el que trabajamos juntos. Son chicos felices, estables. El negocio va en alza. Acabo de cerrar un contrato de 6 cifras para fabricar piezas personalizadas en un nuevo hotel del centro. La vida me demostró que uno no necesita títulos prestigiosos ni reconocimiento social para salir adelante. Lo que realmente cuenta es la capacidad de levantarse después de un golpe y seguir construyendo, sin dejar que nadie te arrebate lo que amas. Yo elegí proteger a mis hijos, mi negocio y mi paz mental, y eso es lo que me mantiene en pie. Megan puede intentar rehacer su camino, y ojalá lo consiga, pero ya no es parte del mío. Nuestros hijos tendrán la oportunidad de conocerla en el marco que yo considere seguro, pero nunca olvidaré que fue ella quien destruyó lo que teníamos. Hoy miro hacia adelante. Tengo 2 niños que me enseñan todos los días lo que significa la resiliencia, un negocio que sigue creciendo y una vida en la que no sobra nada porque todo lo que hay lo construí con mis manos. No necesito validación de nadie más, porque aprendí a reconocer mi propio valor. Y si algo quiero dejar como mensaje es esto, no permitan que quien los traiciona vuelva a dictar el rumbo de su vida. La verdadera victoria no está en vengarse, sino en no dejarse derrumbar. Yo no soy la víctima de esta historia, soy el hombre que siguió adelante. Con eso cierro esta etapa. No habrá segundas oportunidades ni revisitas al pasado. El futuro está frente a mí, y no pienso desperdiciarlo mirando atrás.